Bien, continuando con el ejercicio, después de la factorización, entonces podemos factorizar esta expresión de segundo grado, dos expresiones simples y tendría este resultado, donde tendríamos, si multiplicamos eso, tendría 3 por 2, 6, logaritmo cuadrado, ¿no? De 2 de base x. Tendría menos 1 por menos 1, me va a dar más 1. Y bueno, en forma cruzada, tengo acá menos 2 logaritmo, menos 3 logaritmos sumados me dan menos 5. Entonces, se factoriza en esta expresión y ya que está igualada a 0, entonces puedo analizar cada uno por separado, ¿no? Entonces, esto puedo igualarlo por separado, una ecuación. Y esto también lo puedo hacer por separado. Entonces tendría dos ecuaciones. Y si resolvemos esta ecuación, directamente voy a aplicar acá. Sí. Despejando, este 1 viene acá a sumar. Y este 3 pasa a dividir, sería igual a 1/3. Entonces tendríamos esto. De este lado, lo propio, este 1 viene acá a sumar y este 2 viene acá a dividir. Tendríamos solamente logaritmo de base. Bien, de esta forma, entonces, llego a la expresión básica que mencionábamos antes, ¿no? Tengo un logaritmo de un argumento con determinada base y me da un valor. Entonces puedo aplicar lo que es antilogaritmos para eliminar, o en este caso hallar incógnita. Si nosotros aplicamos acá, la incógnita es la base. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Si yo aplico un antilogaritmo para eliminar la base, tendría que estar elevando esto x, elevar a esto y me va a quedar 2. ¿Qué podría ser eso? ¿Ya? Entonces voy a elevar acá, voy a recorrer esto un poco. Entonces acá lo que hacemos es el logaritmo, voy a aplicar antilogaritmo. Al aplicar antilogaritmo se va a ir con este logaritmo de x y me va a quedar acá simplemente 2. Pero en este lado, ¿qué implica el antilogaritmo? El antilogaritmo es básicamente la base elevar a esto, tomarlo como exponente. Entonces, en este caso sería elevado a la 1/3. Ese sería el resultado, ¿no? Entonces, x se va el logaritmo y me va a quedar simplemente. Siempre tengo que poner la base, ya x, y estos se vuelven como exponentes. Lo propio acá. Esto sería, aplicando el antilogaritmo, se va a ir el logaritmo, me va a quedar simplemente 2. Y de este lado tendríamos x elevado a la medio. Y que como esto ya sabemos directamente, puedo aplicar, multiplicar o sacar, elevar a la potencia 3. Y aquí elevar a la potencia al cuadrado. El resultado, esto vamos a... Entonces de aquí el resultado directamente nos va a dar de que x sería igual, elevando al cubo, 2 al cubo, ¿no? Eso se va a ir esta potencia,
2 al cubo sería igual a 8. Y lo propio acá, elevando ahora al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Entonces x igual a 4. Como los dos son valores positivos, entonces básicamente podemos decir que los dos resultados cumplen, tendríamos dos resultados para esta ecuación, ¿no? Los dos resultados son correctos. Bien, continuando vamos a ver lo que son las ecuaciones exponenciales. De forma similar a las ecuaciones logarítmicas, se pueden aplicar algunas propiedades, adicionalmente las propiedades de ley de exponentes, ¿no? Pero para eliminar, por ejemplo, bajar un exponente, puedo aplicar un logaritmo. Entonces hay una relación directa entre ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver un ejemplo. Tengo 7 por 3 elevado a la x más 1. Menos 5 elevado a la x más 2. Todo igual a 3 elevado a la x más 4. Menos 5 elevado a la x más 3. Ya. Esa es una típica ecuación, aquí por si acaso, un por para que. Típica ecuación exponencial. Entonces, en este caso, lo primero que deberíamos hacer es aplicar propiedades de exponenciales, ¿no? Ley de exponentes, tratar de simplificar las expresiones. Puedo tener el siguiente caso, de que, como es una ecuación, llegar a simplificar ya sea los dos lados y tratar de llevar a una misma base de tal forma que pueda igualar los exponentes. De la misma forma que hicimos con los logaritmos, ¿no? Si llevamos a un mismo logaritmo de una misma base, entonces en ambos lados puedo aplicar antilogaritmos o directamente puedo igualar los argumentos. Acá lo mismo, si logro llevar a una misma base ambos lados de la ecuación, entonces puedo igualar simplemente los exponentes, ¿ya? O bueno, aplicar el criterio de aplicar el logaritmo, obviamente, de la determinada base, y va a quedar simplemente los exponentes se van a volver coeficientes y puedo igualar directamente los coeficientes. Bueno, en este caso, tengo esta ecuación, tendría que tratar de llevar a una misma base. El caso del 7 viene a ser un exponente, un coeficiente. Entonces aquí el 3 es una misma base. Tengo que tratar de agrupar estos dos elementos de tal forma que se puedan factorizar. Vean bien que aquí, si yo agrupara los términos, podría agrupar los que tienen 3 y los que tienen 5, o sea, como tienen diferentes bases, los puedo agrupar, ¿ya? Podría ser lo siguiente. Prácticamente voy a agrupar, a ver acá, los que tienen 3 y los que tienen 5, ¿no? De base. Entonces, si agrupamos acá, este sería 7 por 3x más 1. Entonces voy a traer acá de acá, este 3 a este lado. 3 elevado a la x más 4 es, ¿no? Como está con más, viene aquí con menos. Y este 5 lo llevo al otro lado. Va a ir a sumar. Entonces sería 5 elevado a la x más 2. Ya simplemente he cambiado este término y este lo he llevado al otro término. ¿Para qué? Para que así podamos factorizar algunos elementos. Entonces acá podría factorizar, por ejemplo, ¿qué es lo que podría factorizar? Tratar de factorizar el término que tenga, digamos, que me dejen algunos términos
lineales o independientes. A ver, podría factorizar básicamente 3 a la x, ¿no? En ambos casos. Aquí 5 a la x. O sea, es decir, esto, por propiedad de exponentes, se puede representar como 3 a la x por 3. Y eso sería 3 a la x por 3 elevado a la cuarta. De tal forma, como tienen la misma base, se suman los exponentes. Acá lo mismo. Entonces, puedo expresar de esta manera. Eso sería 5 elevado al cuadrado. Y esto básicamente sería 5 elevado al cubo. Entonces, por ley de exponentes aplicamos esta propiedad. Entonces, de ambos puedo factorizar de aquí puedo factorizar 3x, de aquí puedo factorizar 5x. Entonces, aquí factorizando tendríamos 3 a la x, que voy a factorizar, pero todo eso va a multiplicar a todo lo que está acá adentro. ¿Ya? Y en este caso aquí sería 3 a la x. 7 por 3, ya puedo multiplicar, básicamente es igual a, lo voy a poner así todavía para que no nos confundamos, 7 por 3, aquí factorizando 3 a la x, quedaría 3 a la cuarta. Aquí es igual, bueno, lo vamos a dejar así todavía. Acá voy a factorizar el 5 a la x, quedaría de esta forma. Haciendo operaciones acá. 3 a la cuarta, aquí es igual. Es igual a 81, ¿no? Entonces, tengo ahora acá 3 por 7, 21. Ya, 3 por 7, 21 menos 3 a la cuarta, 81. ¿Ya? Acá tengo 5 al cuadrado, 25. 5 al cubo, 125. Finalmente, los resultados, esto va a quedar simplemente 21 menos 81, va a quedar menos 61, ¿no? Y acá esto va a ser 25 menos 125, va a quedar menos 100. ¿Qué más puedo hacer acá? Obviamente puedo pasar todos estos a dividir. 3/5 puede pasar acá a dividir. Y este también puede venir acá a dividir. Entonces, de esta ecuación, control C, control V, voy a hacer de que este esté dividido entre 5 elevado a la x. Este viene a dividir. Y este también va a venir a dividir. O puedo hacer al revés, ¿no? No hay inconveniente. Y este va a venir a dividir al acá. 61. Entonces, básicamente este de acá se va. Este también de acá se va. Los signos, como los dos son negativos, básicamente podría dejarlo como también positivo. Entonces tendríamos 100 sobre 61. Inge, una pregunta. Sí. 21 menos 81 no sería 60, menos 60. Ah, perdón, disculpe. Muchas estoy equivocando. Así, gracias, están atentos. Sí, perdón.
Correcto. Esto es 60. Gracias. Mejor me agrada que estén así atentos, así para cualquier corrección, ¿no? No simplemente esperemos el resultado. Entonces, haciendo la corrección, efectivamente esto es 60 y tendríamos el resultado 100 sobre 60, que lo puedo simplificar, quitando un 0, va a ser 10 sextos, la mitad de 10, 5 tercios, ¿no? Esto sería básicamente 5 tercios, ¿no? La mitad de, quitando un 0, la mitad de 10, 5, la mitad de 6, 3. Y esto de acá también lo puedo expresar de la siguiente forma. Esto sería igual a 3 quintos. Los dos están elevados a la x, ¿no? Entonces, básicamente, también van a estar elevados de esta forma. Y como podemos ver bien, llega una ecuación básica, ¿no? Y en este caso, tengo que tratar de poner esto de la misma forma. En vez de aplicar un logaritmo, puedo aplicar simplemente propiedades de exponenciales. Vean bien que teniendo esta operación, esto de acá, si yo le elevo a la menos 1, ¿no? Entonces voy a tener así. Eso sería lo mismo, ¿no? 3 a la quinta, pero elevado a la menos 1. De esta forma, obviamente, se invierte, ¿no? Entonces tendríamos el mismo resultado. Y lo que les mencionaba, la idea de una ecuación exponencial es tratar de llegar en ambos lados de la ecuación a una misma base. Y de esta forma puedo igualar directamente los exponentes, ¿no? Entonces, igualando exponentes de la misma base, ¿ya? Siempre y cuando sean la misma base, entonces puedo igualar los exponentes. Y en este caso, directamente el resultado sería que x es igual a menos 1. Y tendríamos resuelta nuestra ecuación exponencial. Entonces, de esta forma es de que procedemos a la solución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Puede existir en algún caso alguna mezcla de algunas ecuaciones logarítmicas y exponencial, pero es muy poco porque generalmente no va a haber una mezcla de logaritmos con ecuaciones exponenciales, o sea, en una misma ecuación. ¿Y esto por qué? Ya que como son funciones inversas, el logaritmo con el exponencial, si yo aplico un logaritmo a una función para despejar una variable, voy a generar un exponente, pero luego también voy a cambiar el otro. O sea, podría dar vueltas todo el tiempo, tratando de eliminar de un lado la incógnita al otro lado. Entonces, cuando tengamos de forma cruzada logaritmo y aparte un exponencial multiplicado, es muy difícil hacer el despeje de este tipo de funciones. Entonces, básicamente, la única forma de solución va a ser ahí por tanteo, es decir, tratando de equilibrar ese resultado. ¿Ya? Por lo general, entonces vamos a ver o ecuaciones logarítmicas o ecuaciones exponenciales. Lo que sí vamos a poder ver es tal vez sistemas de ecuaciones en las cuales sí pueda razonar que una sea una ecuación logarítmica y otra sea una ecuación exponencial. Y como se van a resolver ambas, puedo resolver todo el sistema de ecuaciones. Entonces, bien, hasta acá tenemos lo que son ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas. Hemos visto también ya en la anterior clase lo que son la aplicación de propiedades, lo que se puede hacer simplificar algunas expresiones de logaritmos. Nos faltaría ver lo que son sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver sistemas de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a ver ahora lo que son sistemas de ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
Si bien decíamos hace un momento que en una misma ecuación no se puede mezclar eh, funciones logarítmicas con funciones exponenciales porque, y bueno, que esté la incógnita de forma cruzada, no se podría resolver porque daríamos y daríamos vueltas. Pero sí puedo ver un sistema de ecuaciones en las cuales pueda tener una relación de una ecuación logarítmica y también una ecuación exponencial, ¿ya? Puede ser puramente logarítmica, puramente exponencial, o puede ser combinada, como en este caso. Al ser un sistema de ecuaciones, tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos la incógnita X y tengo la incógnita Y. Entonces, tengo que tratar de eliminar una de las variables y reemplazar en la otra ecuación para tener todo respecto de una sola misma variable. Y bueno, si sigue siendo una ecuación logarítmica o exponencial, resolver como hemos visto anteriormente. Vamos a hacer entonces aquí dos operaciones. Vamos a trabajar acá. Esto vamos a llamar la ecuación 1. Y esta que sea mi ecuación 2. Bien, entonces vamos a ir haciendo operaciones. Primero voy a trabajar, necesito trabajar en ambas ecuaciones para poder un poco simplificar la expresión. Ya primero en la primera no tengo la misma base. Lo ideal siempre llevar a una misma base. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en 1. Acá primero en la primera ecuación. Ya voy a trabajar en la ecuación 1. Y tendríamos lo siguiente. Primero, todo puedo llevar a una misma base. La que me conviene más es llevar acá a una base, aquí tengo base 2, tengo base 8, me conviene llegar a una base 2, ¿ya? Entonces esto voy a llevarlo a una base 2, ¿ya? Y lo haríamos de la siguiente forma. Entonces esto va a ser, como este caso, cambio de base. Simplemente este logaritmo lo puedo expresar como el logaritmo ya, ya, también puedo llevar al logaritmo de base 8, no sé si me conviene más, porque este de acá, este término, básicamente sería lo mismo que el logaritmo de base 8 de x. Los dos estarían en la misma base. Vamos a ver primero de esta forma. Entonces, tengo el logaritmo de base 8 de 3 más esta expresión va a ser también, haciendo lo opuesto, sería el logaritmo de base 8, ¿no? Porque tenemos aquí la nueva base es 10, la anterior base sería 8, entonces vamos a volver a retroceder. Logaritmo de base 8 de el mismo argumento, que en este caso sería x. Todo igual. Ahora bien, puedo llevar, luego voy a hacer, entonces voy a mejor cambiar acá a base 2. Entonces esto lo vamos a manejar todavía aquí como logaritmo de base 2. 4y. Lo que sí podría hacer es tal vez bajar este exponente, ¿no? Para ya tener mejor trabajar, entonces más bien voy a dejar esto simplemente como 4y más 1 y este exponente bajaría acá. Entonces esto va a ser 1 dividido entre 3. Viene a multiplicar. ¿Qué operaciones más puedo hacer acá? Puedo agrupar.
en un solo logaritmo. Como tienen la misma base, entonces esto va a ser logaritmo de 3x, ya directamente. Y esto también lo puedo convertir, es decir, va a ser, en vez de 8, lo puedo expresar como 2 al cubo. 2 al cubo, ¿no? La base, como ponemos 2 al cubo. Y voy a aplicar acá otra propiedad. Recordamos que si yo tengo tanto en el argumento exponentes o en la base, en el caso de la base, este exponente puede salir acá como coeficiente, pero en vez de multiplicar viene a dividir. Entonces, en este caso aquí tendríamos, esto va a ser un tercio, va a venir a dividir, y esto simplemente ya va a ser ahora 2, nada más. Y tenemos básicamente todos con el mismo exponente. Entonces puedo simplificar, multiplicar por 3. ¿Ya? El logaritmo con el logaritmo se pueden ir. O sea, perdón, un tercio con un tercio. Y como los dos tienen el mismo logaritmo de base 2 de la misma base, puedo igualar argumentos, ¿no? Entonces básicamente tendríamos acá. Entonces voy a tener directamente que 3x es igual a 4y más 1, que sería mi tercera ecuación. Entonces de acá tengo ya este valor, que incluso podría despejar ya directamente el valor de x, ¿no? Básicamente podría despejar el valor de x y todo tener en función de y. Vamos a ver de todas formas si es más conveniente despejar x o despejar y, ¿ya? Pero esa sería nuestra ecuación inicialmente 3. De la misma forma voy a hacer ahora para la ecuación, la segunda ecuación. Voy a hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces voy a hacer acá en 2. Trabajando en la ecuación 2, tendríamos entonces ahora, voy a aplicar algunas propiedades. Entonces esto sería 81, lo puedo poner, aquí se repite bastante la base 3. Entonces voy a tratar todo de llevar a base 3. El 81 lo puedo poner como 3 elevado a la cuarta, ¿no? 3 elevado a la cuarta. Y como está elevado a la x, bueno, va a ser básicamente a la 4x, ¿ya? Directamente por propiedad de potencias, ¿no? 3 a la cuarta elevado a la x. El x puede ir a multiplicar al exponente, entonces sería 3 elevado a la 4x, ¿ya? Luego tenemos todo esto igual a, este 3 va a ser igual a 27, es 3 al cubo. 3 al cubo, todo por. Y aquí tengo 3 elevado a la 2y, ¿no? 3 elevado a 2, puedo desglosar, menos 2y. Ya, distribuyendo. Bien, haciendo operaciones acá, puedo agrupar esto, misma base, se pueden sumar, entonces esto directamente va a ser 3 más 2, vendría a ser 5 en el caso de exponente. Entonces sería 3 a la 5 menos 2y. Y tienen los dos la misma base. Entonces, de la misma forma, puedo ahora igualar los exponentes. Igualando exponentes tendríamos acá, entonces, 4x es igual a 5 menos 2y. Que para nosotros va a ser nuestra ecuación 4. Y bueno, en este caso se ha simplificado mucho más nuestro ejercicio. ¿Por qué? Esta ecuación, haciendo operaciones básicas, se convierte en una ecuación lineal
con dos incógnitas, y esta de la misma forma, una ecuación lineal de dos incógnitas. Entonces, básicamente ahora lo puedo llevar esto como un sistema de ecuaciones, ¿no? Es decir, entonces tendríamos esta ecuación, control C, B, acá, control B, pero las voy a ordenar un poco. ¿Ya? Estas dos ecuaciones. Entonces, ordenando un poquito estas dos ecuaciones, voy a tener acá. Esto es 3x, este viene aquí a restar, menos 4y, este más 1 igual, lo voy a dejar a este lado, igual a 1. Y de esta ecuación, haciendo las operaciones, esto es 4x, este menos 2y viene acá a sumar, sería más 2 veces y, igual el 5 lo dejamos de este lado. Simplemente estamos agrupando aquí las dos ecuaciones. Ya 3 y 4, ya las he ordenado para poder resolver. ¿Ya? Entonces, básicamente, resolviendo este sistema de ecuaciones, un momentito, por favor. Acá. Ya, para el sistema de ecuaciones, entonces tenemos que resolver. ¿Ya? Puedo resolver acá directamente multiplicando por 2 la segunda ecuación, se eliminaría y. Ya, de esta ecuación. Por 2, multiplicando, se va y, tendríamos 2 por 4, 8x más 3, vendría a ser 11x. 2 por 4, 2 por 2, 4, y menos 4y se va. 2 por 5, 10 más 1, 11. Esto va a quedar igual a 11. ¿Ya? Y de aquí directamente podría decir que entonces x es igual a 1. ¿Ya? Y me faltaría hallar y. Básicamente podemos decir de que y es igual a, si yo reemplazo acá 1, 3, viene a restar, va a ser menos 2, y viene menos 4, y me va a quedar igual a 1/2, ¿no? Directamente entonces tendría el resultado que va a ser y es igual a 1/2. Y con eso tendría resuelto el ejercicio. Ya, los dos resultados.